Ok, mis hermanos, vamos a dar inicio con el programa. Bueno, pues mi hermanita, Dios me la bendiga, yo le dejo el lugar. Muy buenas tardes para nosotros hoy. Tenemos una gran oportunidad para disfrutar de la palabra de Dios y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, estamos anhelantes para nuestra cita. Digámosle al Señor esto, que nos encanta estar con Él. Gracias Dios porque tú siempre estás con nosotros. Somos nosotros los que de repente estamos ocupándonos y parece como que nos desconectamos de ti. Te agradecemos en el nombre de Jesús esta gran bendición que nos das de poder estar comunicándonos con mucha gente que nosotros ni siquiera sabemos que existen, pero tú sí sabes y tú tienes mensaje para ellos y los amas mucho. Gracias porque tú eres Dios, porque tú eres bueno, porque tú no cambias, porque tú cumples sus promesas, porque tú estás aquí con nosotros y estás en todo lugar. Gracias porque eres el gran creador del universo. Gracias. Gracias por la vida de muchas personas. Gracias por Ventana Virtual y todas las otras, Señor, plataformas que están trabajando para que el Evangelio de Jesucristo pueda llegar a muchas vidas y a muchos corazones. Gracias por la cita de hoy, Señor. Gracias porque tú tienes algo nuevo en nuestras vidas cada día, cada momento, cada instante, porque tú quieres mantener esa relación, porque eso es vida para nosotros. No solo es alimento, no solo refresca, no solo fortalece, esto es algo más todavía, es tu presencia constante para nuestro bien. Te adoramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Si el capítulo 5 presenta la relación del Hijo con el Padre y el capítulo 6 la relación de Jesús con los verdaderos discípulos, uno de los temas dominantes del capítulo 7 es del Espíritu Santo. Los eventos relatados en el capítulo 6, la multiplicación de los panes, que Jesús caminó sobre el mar, esos eventos tuvieron lugar en Galilea. Durante la fiesta de la Pascua. Pero los del capítulo 7, los que ahora vamos a estar revisando, se llevaron a cabo unos 6 meses después, en relación con la fiesta de los tabernáculos. Juan omite estos eventos, no habla de lo que pasó en esos meses. Cuando Jesús regresa a Jerusalén, la oposición ha ido en aumento. Cualquiera de nosotros pensaría que esas señales que Jesús hizo, que sus enseñanzas que son tan importantes y que hemos disfrutado en estos últimos meses, su vida de santidad, su vida intachable, pues son suficientes para convencernos de que Él es el Mesías que estaban esperando. Sin embargo, no sirvió. No pudo satisfacer las expectativas mesiánicas equivocadas de la gente de su tiempo, y mucho menos a los líderes religiosos que se pusieron celosos porque la gente iba tras Jesús en lugar de ir tras de ellos. La última vez que Jesús había estado en Jerusalén fue cuando trastornó las mesas y regañó a los cambistas. No se les había olvidado a los judíos de Jerusalén y sobre todo a los líderes de Jerusalén. Ya es el último año del ministerio del Señor Jesús. Y resulta peligroso que Jesús esté en Judea, porque la oposición ya está declarada. Y como dice el versículo 1 del capítulo 7, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Después de estas cosas, ¿qué tiempo? Después de esas cosas, ¿cuáles cosas? Bueno, ¿cuáles cosas? Hace casi 7 meses dijimos.
Cuando estaba la fiesta de la Pascua y Jesús estuvo en Galilea, no fue en esa vez a la fiesta de la Pascua. Juan no da una relación cronológica de la vida de Jesús y su ministerio, ni tampoco los otros evangelios. El evangelio de Juan es selectivo porque Juan solo decidió que iba a presentar en este evangelio, qué episodios de la vida de Jesús, qué enseñanzas, qué acontecimientos. Y solo está presentando los que son necesarios para completar su propósito. ¿Cuál propósito? El propósito de Juan al escribir el evangelio era: estas cosas son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Eso está escrito en el capítulo 20 y los versículos 30 y 31 de este mismo evangelio de Juan. Así que el hecho de que tengamos este relato en el capítulo 7 es muy importante para el propósito del evangelio. Cuando dice que se acercaba la fiesta de los tabernáculos, da a entender o nos hace referencia a un movimiento de personas, multitudes, van, vienen de las provincias cercanas a Jerusalén, llegan a Jerusalén y en un tiempo de mucho interés religioso. Era un verdadero festejo que duraba 7 días. La gente salía de sus casas cómodas y pasaban la noche en cabañas construidas en las plazas y jardines. Querían revivir la situación incómoda que experimentaron sus antepasados en el desierto durante 40 años, para luego agradecer a Dios por la prosperidad que gozaban en ese momento. El agregado de que los judíos, otra vez, indica que el autor del Evangelio estaba escribiendo para gente fuera de Palestina, pero que eran judíos y venían a la fiesta. Dice el versículo 2 que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esta fiesta estaba dada como una instrucción de Dios y estaba registrada desde el Pentateuco. En el libro de Levítico, en el capítulo 23, en los versículos 33 en adelante, leemos: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. A los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, harás fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomarás el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Los judíos, en esa relación con Dios, mejor dicho, Dios buscando una relación cercana con su pueblo, estableció todo un calendario de fiestas que ellos tenían que organizar en honor a Jehová. Su calendario religioso con nuestro calendario natural tiene alguna relación. El mes de Nisan es su primer mes. El mes de Nisan es su primer mes. Está correspondido por ahí de los meses de marzo y abril de nuestro calendario. Hay 3 fiestas solemnes: la fiesta de la Pascua, que es en el mes de Nisan, cuando ellos van a festejar cada año que fueron cautivos, esclavos en Egipto, y que ahora ellos son libres
porque el Señor los sacó con mano poderosa. A los 50 días de la fiesta de la Pascua viene la fiesta de Pentecostés. En esa fiesta ellos también deberán estar una semana recordando cómo el Señor les hace esa vida de alegría, de gozo, 50 días después de la Pascua. Y por fin, en el mes séptimo de ellos, en el mes Tishri, está la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta de los tabernáculos sirve de trasfondo para las enseñanzas de los capítulos 7 al 9 que aparecen en el Evangelio de Juan. Juan, como buen judío, conocía muy bien de estas fiestas y fácilmente relaciona los acontecimientos que prevalecen en la vida de Jesús con estas fiestas, para que nosotros podamos también entender por qué algunos de sus comentarios, por qué algunas de los eventos que ahí se registran. Uno de los ritos celebrados durante esta fiesta de los tabernáculos era la libación de agua. ¿Y esto qué es? Pues es derramar agua para honrar a Dios. También sirve de marco, sirve de trasfondo para la enseñanza sobre la venida del Espíritu Santo. Debemos estar muy atentos porque casi al final del capítulo hay un impacto tremendo del Espíritu Santo ya entre la gente de ese tiempo. Regresemos un poquito. Jesús sabía el peligro de volver a Jerusalén de manera abierta. Su ministerio en Galilea le había creado muchos enemigos, pero allá en Galilea todavía no había amenaza de muerte. Por eso era menos peligroso ministrar en Galilea, lejos de Jerusalén, donde los judíos probablemente, los miembros del Sanedrín, tendrían más control y autoridad para apresarlo en un momento determinado. Este dato indicaría que tampoco fue a Jerusalén para la Pascua anterior. No. Y no es que Jesús no fuera valiente, no es que Jesús tuviera miedo a la muerte. No. Es que Jesús era consciente de todo lo que todavía tenía que llevar a cabo aquí en la tierra. Y no iba a gastar el tiempo, no iba a perder el tiempo en provocaciones innecesarias. Enseguida, en el capítulo que venimos revisando, Juan va a exponer la situación familiar de Jesús, pero también su relación con los judíos en general. Cuando se dice judíos, generalmente se hace referencia a los líderes de los judíos y a los judíos influenciados por ellos. Dice el versículo 3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Surge la pregunta, ¿quiénes eran los hermanos de Jesús? Se mencionan por primera vez en este evangelio, en el capítulo 2, versículo 12. Pero sus nombres aparecen en el evangelio de Mateo, en el capítulo 13, los versículos 55 en adelante. Ahí leemos, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Para algunos de nosotros resulta interesante y surge una pregunta. ¿Por qué dice los nombres de los hermanos de Jesús de los hombres? ¿Y por qué cuando se refiere a las mujeres solo dice y sus hermanas? Esto tiene una explicación. Recordemos que en ese tiempo las mujeres no contaban socialmente hablando. Jesús llegó a dignificar a las mujeres. En ese tiempo las mujeres no eran tomadas en cuenta. Era el momento de la transición entre el año de popularidad y el año de la oposición. Probablemente sus hermanos habían escuchado que a raíz del discurso de Jesús, después de la alimentación de más de 5,000 personas, muchos de sus seguidores habían regresado a sus actividades cotidianas cuando comprobaron que Jesús no ofrecía lo que ellos esperaban. Puede ser que bien intencionados los hermanos de Jesús pensaron
es tu oportunidad para conseguir nuevos seguidores. Pues en la fiesta de los tabernáculos habrá una gran multitud. Tú podrás mostrar el poder de Dios con milagros, prodigios y señales. Y nuevamente la gente te va a seguir. No te preocupes, hermano mío. Dice el versículo 4 que, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¡Qué barbaridad! Como se comprueba, no alcanzaban a captar el carácter de la misión de Jesús. Para ese momento, su propósito no era el de estar a la vista del público. Las cosas no eran como ellos pensaban. Dice el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos. Para ese momento de la historia, hasta los hermanos de Jesús, hasta a ellos les era difícil creer en él. Según los otros evangelios, dice que llegaron a avergonzarse de Jesús. Ya después de su muerte, después de que Jesús resucitó, sí creyeron en él. Al fin creyeron en él, por fin creyeron. De hecho, Jacobo, que también se conoce como Santiago, llegó a ser líder de la iglesia ya en el libro de los Hechos. En el versículo 6 dice que Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas el tiempo de ustedes siempre está presto. Esta respuesta de Jesús debe analizarse por lo menos desde dos puntos de vista. El primero, desde Jesús mismo. Él sabía que cada vez iba a ir en aumento este enfrentamiento y prudentemente no iba a apurar los acontecimientos entrando en desacuerdos y discusiones innecesarias. Pero también tenemos que verlo desde sus hermanos. Debido a su situación como ciudadanos judíos, ellos debían estar en la fiesta desde el principio hasta el fin. Y Jesús vino para enseñarnos a obedecer a Dios, no para desobedecer. Así que por tal motivo era necesario que ellos acudieran a tiempo. Su tiempo siempre estaba presto. Vean. Dice el versículo 7, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. En ese diálogo de Jesús con sus hermanos, les deja claro que el mundo, Juan usa la palabra cosmos en este evangelio, se refiere al sistema socioeconómico en el que se desenvuelven las personas, pero ese sistema está influenciado por los usos y costumbres de la sociedad sin Dios, sin respeto a Dios, sin considerar a Dios en sus actividades. Así que Jesús le dice a sus hermanos, ustedes tienen una relación aceptable entre la gente que no conoce a Dios, por eso no tienen problemas con ellos, pero conmigo las cosas no son así. A mí no me soportan, porque yo les digo lo que están haciendo mal, les dejo claro que sus actividades están influenciadas por la maldad, les digo claramente que sus obras son malas. La situación que se presentó en ese momento histórico entre Jesús y sus hermanos en relación con la sociedad de su tiempo se presenta para cada uno de nosotros hasta hoy. En un momento determinado también nosotros vamos a tener conflictos, porque los que estamos en Cristo, los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, seguramente no seremos aceptados de buena gana con los organizadores de fiestas locales, con ritmos de música frenética, con alimentos o bebidas embriagantes, con acuerdos y documentos falsos, con trampas, con simulaciones. ¿Qué digo? Con los del narcotráfico, con los que roban, con los maldicientes. Esas personas no nos soportan. Así que si el mundo nos ama, algo anda mal en nuestra relación con Dios. Cuidado, hermano. Revisa con cuidado.
Cuidado, amigo, revisa con cuidado. El versículo 8 del capítulo 7 de Juan dice, suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Jesús dijo que sus hermanos fueran a la fiesta ya. Y cuando dice, yo no subo todavía a esa fiesta, da a entender que llegará después, cuando sea el momento apropiado, cuando sea la hora indicada. ¿Indicada por quién? Por Dios su Padre, porque ellos siempre estaban de acuerdo. Lo importante es conocer cuál es el momento oportuno, cuál es el momento adecuado, el indicado, cuál es el tiempo de Dios. Eso es lo que debemos buscar. Tengamos cuidado con las reuniones sociales. No siempre conviene que nosotros participemos en convivios, que según sirven para socializar con los compañeros de escuela, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de barrio, con los compañeros de colonia. Aprendamos a decir, yo no voy, si entendemos que esa es la voluntad de Dios. Al contrario, si Dios quiere que estemos ahí, adelante, vayamos contentos. Vamos en el nombre del Señor y Dios tiene planes y propósitos en cada caso y Dios tiene diferentes estrategias para alcanzar a la humanidad. Pues gloria a Dios, vamos. Pero si en algún momento Dios dice, no vayas, es mejor obedecer. No importa que salgamos conflictuados, no importa. Dios sabe lo que está haciendo en nuestras vidas y en la vida de los demás. Dice el versículo 9 del capítulo 7, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. En otras palabras, como buen hermano mayor, mandó a sus hermanos a la fiesta y él se quedó en Galilea todavía. Realmente Jesús no había estado haciendo nada en oculto, pero quizá los hermanos de Jesús consideraban que todas las actividades que se habían llevado en Galilea, por estar tan lejos de Judea, es como si se hubieran hecho en oculto. Parece que sus hermanos no dudaban que Jesús hubiera obrado milagros, pero como muchos otros, esos milagros, esas obras, no les convencían de que fuera el Mesías. Para ellos, que tenían otro concepto del Mesías, no era suficiente lo que el Señor Jesús había llevado a cabo. Porque sí creían que los milagros eran milagros, pero no llegaron a confiar en él como el Mesías, el Salvador del mundo. Ah, qué diferente. Dice el versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. El mejor estratega es Jesús. Era necesario que fuera a la fiesta, pero él supo en qué momento. Él supo de qué manera. Él tenía en mente sus propósitos, sus objetivos y desde luego sus formas. Jesús sabía bien que estaba dando golpes al mundo de las tinieblas, que en ese momento el mundo de las tinieblas se creía dueño y señor de la humanidad. Por eso los líderes religiosos lo odiaban y muchos rechazaban su regalo, muchos rechazaban su invitación, muchos rechazaron su llamado, muchos rechazaron la demostración de su amor. Cuanto más enseñaba y Jesús llevaba a cabo actividades en público, más problemas causaban dichos líderes a Jesús y a sus seguidores. De modo que era necesario que Jesús enseñase y obrase con la mayor discreción posible. Si nos detenemos un momento, el día de hoy, muchas personas tenemos el privilegio de enseñar, predicar y adorar públicamente. Y no estamos teniendo problemas, no estamos teniendo persecución. Y si hay persecución, realmente es poca. Así que aprovechemos. Aprovechemos, hermanos. Aprovechemos, amigos. Reguemos el evangelio. Entreguemos la palabra. Busquemos a la gente. Compartámosle. Porque probablemente llegue un día
en que esto no sea tan fácil. Dice la Biblia en el versículo 11 del capítulo 7 de Juan, que le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Cuando decían aquel se referían a Jesús. La mayoría de los que habían llegado a la fiesta, en algún momento habían tenido noticias de Jesús, así que esperaban encontrarlo enseñando las verdades del reino. Al no verlo, naturalmente preguntaban por él. Algunos lo hacían de buena fe, otros por curiosidad, otros porque alguien los había enviado, otros para atacarlo. Pero la pregunta estaba en el aire. Ahí estaba la pregunta. ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Como vemos, las opiniones estaban divididas. Y eso es así hasta hoy. ¿De qué depende? Depende de la estatura espiritual de cada persona. Depende de su propia educación, cómo fue instruido de pequeño. Depende de su relación con Dios. Depende de la aceptación que tengan de cada uno de ellos mismos como personas. Y de igual manera, en que acepten o rechacen a los demás. Sobre todo, si no están de acuerdo con maneras de pensar distintas a las que ellos tienen. Dice el verso 13 que ninguno hablaba abiertamente de él, solamente por murmullo. ¿Por qué no hablaban abiertamente de él? Por miedo a los judíos. Los judíos de este versículo, pues se refieren a los líderes de los judíos, pues el pueblo en general admiraba y respetaba a Jesús. Ya vimos que sus hermanos no creen en Jesús, pero Jesús es muy prudente. Él sabía que aún no era su tiempo. Y para nosotros la lección es que también debemos ser cuidadosos. Esperemos el tiempo de Dios para nuestras vidas y para nuestros ministerios. No nos adelantemos, no nos retrasemos. Aprendamos a confiar en Dios y a esperar en Él y dejemos que Dios resuelva las cosas que nosotros no podemos resolver. Dice el versículo 14 del capítulo 7. Mas a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y Jesús enseñaba. La fiesta de los tabernáculos, como lo revisamos, duraba 7 días. Así que al final del tercer día, entre la tarde y tarde aproximadamente, Jesucristo se hizo presente en el templo y enseñaba. Recordemos que una característica muy marcada de Jesús es que enseñaba, siempre enseñaba. Por eso se conoce como maestro. A Jesús en el Evangelio siempre lo vamos a encontrar como maestro. Sí, dio conferencias como maestro puso ejemplos, como maestro hizo correcciones, como maestro demostró lo que estaba enseñando, como maestro explicó, predicó. La prédica es una forma de enseñanza. El concepto claro y completo es maestro. Dice Juan en su versículo 15 del capítulo 7, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe esto letras sin haber estudiado? ¡Uy, qué barbaridad! ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Esa expresión refleja la ignorancia, el desconocimiento que tenían de Jesús, pues solo podían mirar lo que sus ojos registraban. Lo que no sabían era que ahí frente a ellos estaba Dios mismo, el creador de todo el universo, que había participado en la formación de cada cuerpo dentro del vientre de sus respectivas madres. Jesucristo no necesitaba haber estudiado, pues Él es la fuente del conocimiento, Él es la fuente de la inteligencia, Él da la sabiduría, de Él viene el poder. ¡Qué barbaridad! ¿De dónde tiene esto? ¿De dónde sabe él esto? Él es Dios. A su nombre, gloria.
Dice el versículo 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Cómo que no? Con todo, Jesús fue siempre respetuoso de la ley de Moisés, o mejor dicho, de la ley de Dios que sirvió de guía para el pueblo de Dios. Y ahí en esa ley decía que una persona no puede hablar por sí misma, porque entonces su testimonio no es verdadero. Por eso dice la Escritura, alábete el extraño y no tu boca, ya que Jesús contestara, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. No quiere decir que Jesús no estaba de acuerdo con su padre, al contrario, porque ambos son uno solo, podía enseñar así, pero aquí está resaltando que él viene en el nombre de su padre, de Dios mismo. Dice el versículo 17 del capítulo 7 del Evangelio de Juan. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hasta hoy, Dios es respetuoso de sus leyes. Y una ley muy importante es que le dio al ser humano libre albedrío. Entonces, las personas que deciden que Dios es verdad son movidos por el Espíritu de Dios y fácilmente identifican la voz de Dios. Fácilmente identifican lo que de Dios viene. Por el contrario, las personas que no tienen esa disposición, que no han tomado esa decisión, sienten rechazo por todo lo que tiene que ver con Dios. Les molesta el clima, odian la vida, no quieren la luz, rechazan los colores. Por eso el Señor dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la enseñanza es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. No es injusto Dios. Dios es justo y Dios es bueno. Dice el versículo 24 del capítulo 7. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Para los que estaban escuchándolo en ese momento, no era nada clara la enseñanza, pues realmente esas personas no habían desarrollado los sentidos espirituales, realmente tenían otros conceptos respecto a juzgar, a juicio justo. No entendían. Sin embargo, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Ah, sí lo identificaban, pero lo identificaban con otros motivos, por otras razones. Ajá. Los que vivían en Jerusalén estaban al tanto del propósito de los judíos de matar a Jesús y por eso estaban sorprendidos de que él se había atrevido a aparecer en el dominio de ellos. La pregunta, ¿no es este? Esa pregunta está pensada, está expresada, que empiece con una negación, porque al hacer la pregunta así, la respuesta debe ser una afirmación, tiene que ser sí es este. Y dice la pregunta, lo están buscando para matarlo, y aquí está y no le hacen nada. O sea, está en tiempo presente. Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. Habían reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. No solo se atrevió a llegar a Jerusalén en medio de la multitud para la fiesta, cosa que sorprendió a los habitantes, sino que enseñó abiertamente y con toda confianza. La sorpresa aumentó al notar que los principales no se aparecieron para refutarle. Tal actitud de los que habían jurado matarlo creó perplejidad entre los habitantes. Ellos pensaban, ¿cómo podemos entender la inactividad de los líderes? ¿Sería que ya se convencieron de que Jesús sí es el Mesías? ¿Será que? Esa pregunta anticipa una contestación negativa. No te han convencido. Los principales serían los jerarcas judíos, miembros del Sanedrín, que también se contaban entre
los judíos. El término principal se deriva de un vocablo que significa el que gobierna o reina. O sea, la gente de autoridad no podía convencerse porque no coincidían con sus maneras de pensar. Ellos pensaban de un modo y Jesús de otro. Dice el versículo 27, pero ¿quién es este Jesús? Sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Esta es una idea que circulaba entre la gente, pero que no era verdad. Pues el profeta Miqueas había dicho, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta había dicho 500 años antes que el Mesías nacería en Belén Efrata o Belén de Judá. Dice el versículo 28, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conoces y sabes de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Esta expresión de Jesús causó ira en sus oyentes, sobre todo en los líderes. Causó tal enojo porque para ellos se sienten acusados. Los están acusando de que no conocen a Dios el Padre y ellos se precian de que sí lo conocen. Les está diciendo, yo sí le conozco, ustedes no le conocen, pero yo sí le conozco, porque vengo de él me envió. Ustedes no lo conocen, porque si lo conocieran, me reconocerían a mí. Y es entonces cuando procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con ustedes, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, ustedes van a poder venir. Jesús estaba ya dándoles información, Jesús ya estaba adelantando que iba a ser apresado, que iba a ser crucificado, que iba a estar en la tumba, a resucitar y que se iba al cielo. Todo esto está incluido en esas palabras. Pero no le entendieron, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se va a ir? Que no le hallaremos, ¿era a los dispersos entre los griegos? ¿O enseñar a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Se quedaron las cosas en suspenso. Pasaron 1 o 2 días. Dice el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aleluya. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le pudo echar mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también ustedes ya fueron engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Amigos, esto siempre va a suceder
entre las personas que no aceptan a Jesús, entre las personas que se ven vulnerables por la verdad que es Jesús. Estos líderes religiosos se sintieron atacados cuando el pueblo se fue tras Jesús, cuando aún su propia policía les dijo, no, pues nosotros no pudimos traerlo porque nadie ha hablado como él. Estos se sintieron minimizados y cuando eso pasa, se ponen muy nerviosos, se ponen muy mal y empiezan a maldecir. Por eso dice, más esta gente que no sabe la ley maldita es. Y hoy día, algunos líderes religiosos de nuestro tiempo están así maldiciendo a los verdaderos siervos de Dios. Cuidado, distingamos y veamos y digámosle, Señor, ayúdanos, porque necesitamos que tú nos ayudes a ver la verdad tuya. Y esos líderes religiosos que están equivocados, pues debemos amarlos, debemos orar por ellos, debemos bendecirlos, pero no nos van a intimidar. La verdad es la verdad, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y aquí tenemos a alguien que salió a la defensa, dice el versículo 50, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, Nicodemo era uno de ellos, pero Nicodemo había ido con Jesús, Nicodemo había entendido la palabra y él seguía ahí en el Sanedrín. Para este momento el Señor lo tuvo, porque dice la Escritura que Nicodemo dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿No? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. No pudieron refutarle de otra manera a Nicodemo. De hecho, efectivamente de Galilea no se había levantado profeta, porque Jesús no era de Galilea, Jesús nació en Belén de Judea. Gloria a Dios, Él sí es el Mesías. Dice este capítulo, termina diciendo, y cada uno se fue a su casa. Pero a nosotros nos queda este mensaje precioso, esa palabra de Jesús cuando se levanta al final y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esta invitación sigue oyéndose por los montes, por los valles, por los ríos, por los mares, por las lagunas, por las islas, por el aire, por el mar. Se sigue oyendo la invitación. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo. Esta es la puerta que se abrió. Estaba ya el Señor Jesús en el último año de su ministerio. Iban a sucederse muchas cosas que vamos a estar revisando con mucha pasión, con mucho amor, con mucha entrega. Pero ya el Señor está abriendo la puerta, está dejando ver la participación del Espíritu Santo de Dios. Bendiciones, hermanos. La próxima semana nos vamos a seguir deleitando con la palabra. Gracias. Amén, amén. Muchas gracias, hermanita. Muchas, pero muchas bendiciones por Amén. Esta enseñanza. Amén, amén. Dios sabe. Hermana, si después nos manda el link, le agradecemos. Ok, hermanita. Bendiciones, hermanita. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles si el Señor nos permite. Amén, amén. Un abrazo. Amén.